como siempre, esperar un poquitico para iniciar. Hola muchachos, esperemos que hoy podamos tener la clase en paz, completa como aspiro. Adelantando, ayer ya les comenté por el grupo que vamos a hacer ahorita, explicar lo que ya deben estar viendo ahí en su pantalla, lo que es el producto de inercia, cómo se calcula, lo que resta, o sea, el contenido teórico que resta de la guía lo vamos a mencionar hoy. Me voy a afincar más en lo que es producto de inercia porque es como que lo más que más amerita explicación, porque lo último son unas ecuaciones directas que se aplican para algunos cálculos y bueno, ya se los explicaré. Entonces vamos a tocar esos temas, voy a explicarles en qué consiste esto bien del producto de inercia y luego vamos en el ejercicio que hicimos el martes, que era el primero que hicimos para cálculo de centroides, que ya le terminamos de calcular también los momentos de inercia, a ese mismo problema vamos ahora a calcularle los, ¿cómo se llama? Los productos, el producto de inercia total de la sección compuesta. Ya van a ver entonces cómo se hace y cuál es el proceso en ese caso. Y como es nada más esa parte que nos corresponde de ese problema, lo que está pendiente por hacer, vamos a seguir hoy mismo también con el otro ejercicio, con el segundo que hicimos, que tenía una parábola. Vamos a determinarle también a ese todo. En este sí, el ejercicio sí lo vamos a plantear hoy completo. Bueno, se los tengo aquí en presentación. Todo lo que es el cálculo de los momentos de inercia de todas las secciones, incluyendo de todas las partes pues, que conforman esa sección compuesta y también el producto de inercia para cada una de las partes. Entonces, bueno, hace ratico que más nadie se incorpora. Ay Dios, supongo que habrán algunos que o no podían, otros les dio flojera, otros están esperando la grabación de la clase. Gracias porque creo que es Joel que dijo que la iba a grabar. Muchas gracias porque sé que eso les ayuda. Entonces, bueno, vamos, para no perder mucho tiempo, porque también yo hoy no puedo terminar muy tarde, vamos a tratar de hacer la clase bien, pero terminarla un poquito temprano. Vamos entonces a hablar de lo que es esto, el producto de inercia. Eso lo tienen, este contenido que está acá, lo tienen ustedes en la guita que yo les pasé de teoría de lo que es un momento de inercia. Entonces, ahí está contenido también esto que está acá, que es el producto de inercia. El producto de inercia, a diferencia de la inercia que mide, ¿qué es lo que mide el momento de inercia? El momento de inercia mide la capacidad que tiene una sección cualquiera para resistirse al movimiento de rotación, en el concepto más primario que uno puede decir. Para los de civil, uno se va más allá y dice
Es la medida de la capacidad que tiene una sección cualquiera de resistir a los esfuerzos a la flexión, que la flexión es consecuencia de la rotación misma, pues. O de cierta manera no es que es consecuencia, la flexión se genera conjuntamente con la rotación que se pueda dar en un elemento, así sea muy pequeñita esa rotación. Entonces, eso es lo que mide el momento de inercia. El producto de inercia no tiene que ver con resistencia a flexión ni nada de eso. Más bien el producto de inercia de alguna manera da una idea de cómo está distribuida el área en cuestión de la sección que se está estudiando en torno de los ejes que se estén considerando. ¿Qué quiere decir eso? Si el área está distribuida también a cierta distancia, mayor distancia de los ejes, lógicamente que el producto de inercia entonces será mayor. En eso sí coincide con lo que es el momento de inercia. Pero por otro lado, el producto de inercia tiene la capacidad de, a diferencia del momento, de que puede ser tanto positivo como negativo. Con el momento de inercia les expliqué el por qué y les insistí en que el momento de inercia siempre debe ser un valor positivo, jamás de los jamases pueden calcularlo y que les dé negativo, pero en cambio el producto de inercia puede ser negativo, ¿ok? Entonces, de hecho, en muchas ocasiones lo es. Y eso es función también de los ejes con que se esté trabajando. O sea, un mismo, ¿cómo se llama? Para una misma figura, el producto de inercia respecto de un eje cualquiera puede ser positivo, pero respecto de otros ejes puede ser negativo. Por ejemplo, sin ir tan lejos, si nos vamos a la figura del triángulo rectángulo, espero que tengan sus tablas a la mano, muchachos, es bueno que siempre las tengan, de todas maneras les comento. Para el triángulo rectángulo, la tabla nos dice que el producto de inercia respecto de los ejes que pasan por el centroide del triángulo, el producto de inercia es negativo, nos pone menos b cuadrado h cuadrado en 372. Sin embargo, para ese mismo triángulo, respecto de los ejes X y Y que pasan por los bordes del triángulo, que no son los centroidales, respecto a esos ejes X y Y nos lo colocan que es positivo, ¿ok? Entonces, a lo que me estoy refiriendo, dependiendo de los ejes respecto de los que se está calculando, para una misma figura, ese producto de inercia puede ser tanto positivo como negativo. Y ya vamos a entender por qué. Porque lo que he hecho es hablar de forma general, más no he explicado. Vamos con la explicación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa con el producto de inercia como tal? Por definición, no voy a usar mucho el pizarrón, tengo aquí una luz que está estorbando, procuraré escribir cuando vaya a hacerlo donde puedan ustedes ver un reflejo, pero bueno. El producto de inercia, por definición, bueno, aquí se nos dice un producto de inercia, da una idea de cómo está distribuida el área en torno de los ejes. Para una misma figura, dependiendo de los ejes, ya les dije, puede ser positivo o negativo. Se denota como I sub X sub Y. ¿Por qué? Porque esa es otra gran diferencia del producto de inercia con lo que es momento de inercia. Son nombres parecidos, pero con muchas diferencias entre sí. Mientras que el momento de inercia se calcula respecto de un eje, ya lo vimos, respecto de X, respecto de Y, incluso respecto de Z, cuando es el momento polar de inercia, ¿se acuerdan que les comentaba? El momento de inercia se calcula respecto de ejes, ¿ok? El producto de inercia da esa medida de la distribución del área en torno a los dos ejes simultáneamente. O sea, el producto de inercia trabaja con el eje X y el eje Y simultáneamente. Por eso es que se le denota como, acá se le indica como I sub X sub Y, para que no nos olvidemos que ese producto de inercia está referido al mismo tiempo a los dos ejes. ¿Ok? O sea, respecto de ambos ejes, ¿cómo es ese producto de inercia? Por definición, el producto de inercia se define como el cálculo de la integral a lo largo de todo el área de la sección del producto X por Y por diferencial A. ¿Quién es X y quién es Y?
Normalmente son las coordenadas centroidales. Cuando simplificamos esta ecuación, ahorita se los indico, se refiere en principio para secciones compuestas, es cuando se refiere a esas coordenadas. ¿Se acuerdan que siempre decimos que son necesarias las coordenadas centroidales en la sección compuesta? Eso es lo que va a ser para nosotros. Obviamente, en esta primera etapa de lo que es la definición de la parte teórica, de cómo se calcula el producto de inercia a partir de este proceso de integración, obviamente, como para todas las otras figuras, fíjense en qué consiste. El producto de inercia es el producto de la coordenada X por la coordenada Y, ¿de quién? Del elemento diferencial de área que se tome para realizar el proceso de integración. Obviamente, de este producto X por Y es de donde va a venir si ese producto de inercia es positivo o es negativo. Porque fíjense ustedes aquí, en este primer cuadrante donde está ubicado el cuerpo o el área, perdón, cuerpo no, la sección que se está estudiando, la coordenada X del diferencial de área será positiva, y la coordenada Y del diferencial de área será también positiva. Cuando yo multiplico ellas dos por el área, eso me da una magnitud que es positiva. El producto de inercia en ese caso es positivo. El motivo de que en ocasiones nos dé producto de inercia negativo, ya yo en alguna sección lo comenté, es cuando, por ejemplo, si yo tengo la figura ubicada en otro cuadrante, eso lo vamos a ver ahorita porque en esta guía está más adelantico, y entonces ese producto X por Y nos va a dar negativo. Ahorita lo vemos. Bueno, aquí es que está, el signo del producto de inercia. Ese producto de inercia, como les digo, es positivo. Fíjense, el elemento diferencial de área, como lo tenemos aquí arriba indicado en un primer cuadrante, X es positivo, Y es positivo, el producto de inercia y XY nos debe dar positivo. El cálculo nos lo da. Ahora, cuando se trata del proceso de integración, cuando nosotros tenemos la sección en cuestión que se está estudiando ubicada, por ejemplo, en el segundo cuadrante, de antemano nosotros tenemos que darnos cuenta de que este producto de inercia va a ser negativo. ¿Y por qué va a ser negativo? Porque la coordenada X del diferencial de área o del área misma de la sección, toda la que tome va a ser negativa, y cualquiera que tome va a ser positiva. O sea que mi producto X por Y por el diferencial de área va a ser menos X por Y por diferencial de área. Ese producto de inercia va a ser negativo. ¿Dónde también va a ser negativo? Entonces en el cuarto cuadrante, que es donde tengo coordenada X positiva, coordenada Y negativa. Para cualquier figura ubicada en el cuarto cuadrante, ese producto de inercia debe ser negativo. En el tercero es positivo porque tanto la X, la coordenada X, como la coordenada Y, ambas son, ¿qué decía yo? En el tercer cuadrante ambas son positivas. Ambas coordenadas, bendito sea, el producto de inercia es positivo porque ambas coordenadas, tanto X como Y, son negativas, ¿ok? Menos X por menos Y ya nos da X por Y positivo, y el producto de inercia entonces va a ser, y XY es positivo en este caso. Eso, cuando nosotros tenemos, por eso es que, por ejemplo, para el triángulo, para cualquiera de estas figuras, el rectángulo, ubicados todos en el primer cuadrante, todas esas figuras, si se les mira en la expresión para el producto de inercia, nos la colocan positiva, ¿ok? Porque están ubicadas, son figuras con sus ejes X y Y que definen que la figura está contenida en ese primer cuadrante, por lo tanto el XY es positivo. Pero es muy claro cuando la figura está por completo contenida en uno de esos cuadrantes. Es muy claro entender el signo que va a tener ese producto de inercia. Hay ocasiones en que la figura no está contenida exactamente en uno de esos cuadrantes, y en ese caso hay que hacer análisis diferentes. Por ejemplo, que yo tenga una figura así, fíjense cómo la tengo acá, donde ella está repartida entre los 4 cuadrantes, ¿ok? Entonces, cuando la figura está contenida así, no está contenida en ninguno en específico, sino que está distribuida entre todos los cuadrantes,
Hay que hacer un análisis particular para entender si va a ser positivo o negativo. Y ese análisis en particular, y digo particular porque en el caso nuestro que trabajamos con figuras compuestas, con secciones conocidas, tenemos que ver dónde haya mayor concentración de área, ¿verdad? Yo, por ejemplo, veo que aquí hay, en el segundo, tercero y cuarto cuadrante hay como que poquita área, ¿verdad? Donde hay mayor concentración de área, yo la veo acá. Allá va. Donde hay mayor concentración de área que sea positiva, en ese cuadrante de área que sea positiva, porque los productos X por Y, de las coordenadas X por Y sea positiva. Si hay mayor concentración de área allí, quiere entonces decir que el producto de inercia para esa figura total va a ser positivo, digamos porque ganan más, hay mayor área en los cuadrantes donde los productos X por Y nos da positivo. Entonces, por ejemplo, aquí traté de colocar esta figura que se viera, yo veo como que el área en el primer cuadrante más el área que hay en el tercero, va a ser mayor esta área total, que son los dos cuadrantes donde esos productos X por Y son positivos. Esa área total va a ser mayor que la que tengo entre el segundo y el cuarto cuadrante. Por lo tanto, en un caso así, a mí me toca decidir y decir que el producto de inercia para una sección como esta debe ser positivo. ¿Por qué digo esto que yo me toca decidir? Porque ya ustedes van a ver que muchas veces en algunas figuras, cuando esto ocurre sobre todo cuando se trabaja con los productos de inercia respecto de los ejes centroidales, que son los que atraviesan a las figuras, porque normalmente en nuestra tabla todos los otros ejes están afuera, bueno, a excepción de estas figuras que son atravesaditas acá, pero para todas las demás los ejes X y Y normales están afuera. Pero cuando trabajamos con respecto a los ejes que pasan por el centro de la figura, nos va a tocar analizar qué mayor concentración de área, dónde está. Ya yo les voy a enseñar cómo hacemos eso para definir nosotros si ese producto de inercia va a ser positivo o va a ser negativo. El signo en ese caso para nosotros, en el caso de las secciones compuestas, tenemos que colocárselo nosotros mismos. ¿Ok? O sea, como les decía en otros casos, para otros cálculos, ustedes tienen que definir si es positivo o es negativo. Cuando calculaban momento escalarmente, yo les decía, ustedes tienen que colocarles el signo. Bueno, eso mismo ocurre ahora con el producto de inercia. ¿Vale? Entonces, para que sepan por dónde va la cuestión, en qué cuadrantes hay mayor concentración de área, si hay mayor área entre el primero y el tercero, allí entonces ese producto de inercia va a ser positivo. Si hay mayor concentración de área en el segundo o el cuarto, entonces ese producto de inercia debemos colocarlo negativo. Ya yo les voy a decir después ahorita cómo es que hacemos con eso, como les decía. Entonces, bien, con relación al producto de inercia, entonces ya sabemos todo esto, puede ser positivo, puede ser negativo, y cómo más o menos les he explicado cómo hacemos para saber cómo es, o sea, el signo que va a tener. El otro caso muy importante, que a diferencia del momento de inercia, nuevamente, ya que de lo que hemos hablado en clase de momento de inercia, cuando calculamos momento de inercia, nos tiene que dar un valor, y nos tiene que dar un valor positivo. Una inercia nula, momento de inercia cero, momento de inercia cero, no existe. ¿Okay? Tiene que haber una figura, y la figura tiene un área. Al tener un área, esa figura entonces tiene momento de inercia. Con el producto de inercia no ocurre igual. El producto de inercia puede ser cero. ¿Cuándo es cero el producto de inercia? Ya en la clase pasada, cuando les explicaba el uso de las tablas, les decía, vieron que en el caso aquí del rectángulo, de la circunferencia, de la media circunferencia, si ustedes se fijan cómo es el producto de inercia respecto de los ejes centroidales, ¿ok? No de los ejes que están afuera, sino de los ejes que pasan por el centroide de la figura, les colocan que cero. Para el rectángulo, para el círculo, para la semicircunferencia, para el sector circular, el producto de inercia respecto de los ejes centroidales es cero. Para las otras figuras, no.
porque el producto de inercia es igual a cero. Por esto que se indica acá. Cuando yo tengo una figura, por ejemplo, así como esta, que el lado de la derecha, por ejemplo, es espejo con el lado de la izquierda, o sea, son dos lados perfectamente iguales los dos. Cuando nosotros hacemos un proceso de integración, ¿se acuerdan cómo se calcula el producto de inercia? El producto de la integral a lo largo de toda el área del producto X por Y por el diferencial de área, ¿ok? ¿Qué pasa? Que como un lado es totalmente simétrico del otro, por ejemplo, fíjense, cuando yo tengo un elemento diferencial de área en el primer cuadrante para esa figura, el elemento diferencial de área que tiene coordenada X positiva y coordenada Y positiva, cuando me voy a la que se encuentra ubicada al elemento diferencial al lado izquierdo, en el otro lado que es el simétrico, la coordenada X pasa a ser negativa y la coordenada Y sigue siendo positiva. ¿Qué decimos? Que para este pedacito diferencial de área, el producto de inercia es menos X por Y por el área, por el diferencial de área, nos da negativo, en tanto que para esta nos da positivo. Como estamos hablando de un proceso de integración a lo largo de toda esa sección que se tiene acá, cuando yo sume esto con esto, se anula. Cuando tome el otro diferencial por acá con el otro por allá, se siguen anulando. Todo lo que son simétricos, espejo de un lado con respecto del otro, al sumarlo en ese proceso de integración, de integral, en que para una figura general en lo que consiste el producto de inercia, todas esas partes se van a estar anulando y por eso el producto de inercia en esos casos es cero. Por eso, automáticamente, cuando ustedes vean que una figura tiene al menos uno de los ejes que sea de simetría con los que se está trabajando, si ese eje es de simetría, ustedes automáticamente pueden ya, sin hacer cálculos, sin ni siquiera buscar la tabla, si ustedes ven que uno de los ejes divide la figura en dos partes igualitas, automáticamente pongan I, X, Y igual a cero respecto a esos ejes, porque el producto de inercia, en ese caso, va a ser nulo. ¿Ok? Acá es lo que les indico, entonces, en resumen, la conclusión de todo lo que hemos hablado hasta ahorita. El producto de inercia va a ser positivo si hay mayor concentración de área donde en los cuadrantes donde el producto de X por Y sea positivo. O sea, si hay más área en aquellos cuadrantes donde X por Y es positivo, ese producto es positivo. Va a ser negativo en el caso contrario, si la mayor concentración de área está en los cuadrantes donde X por Y nos vaya a dar negativo, ese producto de inercia será negativo. Y es nulo cuando uno de los ejes es de simetría. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Bueno, igualito, ya nosotros lo vimos y lo hablamos. No todas nuestras figuras en los problemas aparecen perfectamente ubicadas como las que tenemos en la tabla, donde están perfectamente ubicadas respecto a unos ejes. No, ¿qué pasa si yo tengo este mismo rectángulo, como decíamos en la clase, y está ubicado por allá arriba y los ejes están por acá abajo? Y yo le quiero calcular el producto de inercia. ¿Cómo le hago? Igual que con el momento de inercia. Existe el teorema de Steiner reducido para efectos de cálculo del producto de inercia y la expresión es casi que la misma. Entonces, el teorema de Steiner para el producto de inercia parte del mismito principio del momento de inercia, que se aplica para ejes que son paralelos entre sí. O sea, yo no puedo buscar el producto de inercia conociendo los de unos ejes para calcularlo con respecto de otros, si esos dos sistemas de ejes no son paralelos. Tienen siempre que tratarse de ejes paralelos entre sí. Y el punto es que el producto de inercia respecto de uno de ellos va a ser conocido. ¿Y cuál va a ser conocido? El producto de inercia respecto de los ejes centroidales, que las tablas nos dan la expresión para calcular ese producto de inercia respecto a esos ejes centroidales. Entonces, para una sección cualquiera, de manera general, ya esta expresión se las coloqué aquí ya directo para el caso que nosotros trabajamos con figuras compuestas. Ya esto no es un proceso de integración, pero vale de lo mismo. La expresión para el cálculo del producto de inercia respecto de otros ejes paralelos es esta que tenemos aquí, que nos dice el producto de inercia respecto de unos ejes X y Y cualquiera
será igual al producto de inercia respecto de los ejes centroidales, que ese producto de inercia o esa expresión nos la va a dar la tabla. Entonces, el producto de inercia respecto a unos ejes que estén afuera, cualesquiera de la figura, será igual a la suma del producto de inercia respecto a los ejes centroidales, más el producto, que aquí lo puse de X de Y por A, que es la misma X por Y por A, que es la misma X centroidal por Y centroidal por el área de la sección. ¿Ok? ¿Se acuerdan que en momento de inercia, el teorema de Steiner para momentos de inercia nos decía, el momento de inercia respecto de un eje cualquiera es igual al momento de inercia respecto del eje que pasa por el centroide y es paralelo al otro, más el producto del área por el cuadrado de la distancia entre los dos ejes? Bueno, fíjense qué similitud hay entre las dos expresiones, por esto es una variante misma de lo que es el teorema de Steiner, pero para el cálculo de productos de inercia. Vuelvo y repito, respecto de unos ejes cualquiera, será igual al producto de inercia respecto a los ejes centroidales más el producto de las coordenadas centroidales, X centroidal por Y centroidal, por el área de la sección. Y eso nos da el producto de inercia respecto de los ejes, ¿ok? Y de los ejes que se tengan. Nosotros sustituimos aquí todos los valores positivos, incluyendo si es un área, que en clase se los aclaré, si es un área hueca, si estamos calculando momentos de inercia y productos de inercia para un área que sea hueca en la sección, esa área nunca se sustituye negativa en estas expresiones, ya se sustituye con su signo. Ahora bien, cuando se calcula de esta manera el producto de inercia para una sección cualquiera, y ese producto puede que sea negativo, ¿qué va a pasar? Nos va a dar el cálculo, en ese caso sí nos da el signo, porque ese valor negativo va a venir de este producto de que alguna de las coordenadas sea negativa por la otra positiva, y este término de este lado sea mayor que este otro, que el centroidal, y ahí nos va a dar entonces con su signo negativo correspondiente el producto de inercia. ¿Ok? O sea, cuando tenemos que calcularlo por Steiner, pues porque son ejes paralelos, alejados unos de otros, el signo nos lo va a dar la ecuación. Cuando simplemente vamos a tomar el cálculo a partir de lo que nos da la tabla, en ese caso sí nos toca analizarlo un poquitico, que con el problema, cuando lo hagamos ahorita, ya nos toca hacer ese análisis con relación a cómo se analiza si el producto va a ser positivo o negativo. ¿Ok? Bueno, esto que está acá, si no lo hablamos el martes, bueno, el martes no, el jueves que viene. El momento de inercia, alguien me preguntaba cuando están los ejes rotados, yo les dije que hay unas ecuaciones para la rotación, son las mismas ecuaciones de rotación, deducidas, reducidas para efectos de momentos de inercia. Hay ecuaciones que si conocemos el momento de inercia respecto a unos ejes cualesquiera, podemos calcularlo respecto de unos ejes que estén rotados, ¿ok? Pero que tengan origen común con ese. Siempre la condición es que ambos sistemas de ejes tengan el mismo origen, y bueno, aquí están las ecuaciones para determinar los momentos de inercia respecto de los ejes. Por ejemplo, fíjense, tengo mis ejes X y Y normales y quiero calcular los momentos y productos de inercia respecto de unos ejes inclinados U y B. Bueno, aquí está la ecuación, por ejemplo, para calcular I sub U a partir de que conozco el momento de inercia respecto de X, el de respecto de Y y también el producto de inercia. Fíjense que estas ecuaciones de rotación, para calcular el momento de inercia respecto de unos ejes, necesitamos conocer el producto de inercia también. O sea que todo lo tenemos que calcular siempre si vamos a tener que rotar ejes. Vamos a necesitar el I sub X, el I sub Y y el producto de inercia y XY. De todas maneras, bueno, les adelanto, las ecuaciones son de aplicación directa, pero eso lo vamos a hacer la semana que viene, en la otra clase. Y bueno, les menciono, ya que esto está en la guía, de todas maneras eso también lo trabajamos, y esto también es mera aplicación directa de unas ecuaciones. O sea lo que sea que tengamos que calcular, ustedes van a tener que trabajar con sus ejes con los que la figura está orientada, X y Y.
Bueno, o si está orientada respecto a unos ejes inclinados, las calculan de acuerdo con las expresiones de las tablas y todo esto sin ningún problema. Cualquier cálculo que tengan que hacer que requiera de estas ecuaciones, van a trabajar con esas inercias que ya calcularon. Igual, esto último que tenemos acá, momentos principales de inercia, ejes principales de inercia. ¿Qué es eso? Se los digo rápidamente nada más. Momento máximo de inercia, momento mínimo de inercia. Entonces, ustedes ya saben que los momentos de inercia cambian dependiendo del eje con que se calculan y dependiendo de cómo está ubicada la figura respecto del eje con que se está calculando. Mientras más alejada está en una sección del eje, más grande es el momento de inercia, eso todo lo hemos hablado. Pero respecto de un eje X y un eje Y, son completamente diferentes los valores que uno obtiene y uno calcula. Entonces, un momento de una sección cualquiera respecto de cualquier cantidad X de ejes nos va a tener una cantidad X de valores diferentes de momento de inercia. Entonces, ¿qué pasa? Hay unos ejes, por ejemplo, ustedes llegan y calculan un momento de inercia respecto a un eje X y un eje Y normales. Bueno, hay unos ejes inclinados, que si ustedes toman unos ejes inclinados respecto de esos que donde ya determinaron la inercia, hay unos ejes que están inclinados, vuelvo y repito, que pueden estar inclinados, y respecto de esos ejes, a una inclinación específica que se puede determinar, que se puede calcular por las ecuaciones que están allí, ustedes aplican, calculan y van a obtener ese máximo valor de momento de inercia que va a tener la sección respecto de cualquier otro eje que esté allí presente, con cualquier otra inclinación. No sé si me estoy explicando. Entonces, habrán unos ejes respecto de los cuales ustedes van a obtener el máximo valor de momento de inercia que puede tener esa sección. Por ejemplo, si ese máximo valor de momento de inercia generalmente respecto del eje se toma para el eje X, bueno, si para el eje X es el máximo, para el eje Y, la I sub Y que van a obtener va a ser el mínimo valor de momento de inercia que se podrá tener. Es decir, cuando ustedes, en definitiva, si ustedes tienen unos momentos de inercia respecto de X y Y, ustedes pueden buscar unos ejes que estarán inclinados un determinado ángulo respecto a esos ejes X y Y, y respecto de y con ese ángulo de inclinación obtendrán el máximo y el mínimo valor de momento de inercia. ¿Qué pasa? Para determinar ese ángulo de inclinación, o sea, todo está en ecuaciones, fíjense, θ P aquí es el ángulo de inclinación en cuestión. Fíjense cómo se calcula el ángulo con el valor del producto de inercia y del momento de inercia respecto de X y de Y. Se sustituye, se despeja y les da qué ángulo respecto de los ejes X y Y con que ustedes trabajaron, qué ángulo hay que rotar los ejes para que respecto a esos ejes se den ese máximo y mínimo momento de inercia. Entonces, bueno, se tiene cómo calcular el ángulo y se tiene también la ecuación directamente donde se sustituyen los valores de I sub X, I sub Y y producto de inercia respecto a los ejes conocidos. Se sustituyen esas expresiones, es esto más o menos esto otro. Bueno, cuando se coloca con el signo más, obtendremos el máximo momento de inercia. Cuando se resta esto menos esto, o esto menos esto, perdón, se obtiene el mínimo valor del momento de inercia. Entonces son simplemente aplicación de ecuaciones, ¿ok? Hay un detalle muy importante, los ejes principales de inercia, no sé, no me acuerdo, el industrial de resistencia a materiales. Ahí les van a hablar de eje neutro. El eje neutro es un eje principal de inercia. Respecto de ese eje neutro, el producto de inercia va a ser cero siempre, para que lo sepan por allí. Pero bueno, de esto no vamos a calcular nada hoy, pero bueno, ya que les puse la guiita, terminé de mencionárselos en la clase, en la próxima clase. Detallamos y explicamos, hacemos los ejercicios con esto para que vean cómo se aplican las ecuaciones. ¿Ok? ¿Entendieron más o menos? ¿Sigo con el problemita? ¿Tienen alguna duda con esto que expliqué? Creo que sí, sigo. Están calladitos. Vamos a seguir, pues. Ay, Dios mío.
A ver, ya va. El problemita, el primer ejercicio que hicimos, que ya este fue el que terminamos la clase pasada, y le calculamos, en la primera clase calculamos centroides, en la siguiente, de este martes, le hicimos el cálculo de los momentos de inercia. Hoy vamos a calcularle los productos, el producto de inercia a la sección compuesta, que pasa por, igualito que con inercia, calcular el producto de inercia de cada una de las partes, y la sumatoria de esos productos de inercia nos da el valor del producto de inercia para la sección compuesta. ¿Ok? Esto era lo que ya habíamos hablado en la clase con la figura. De hecho, esta es la foto del pizarrón del martes, donde ya teníamos las coordenadas X y Y colocadas. Entonces, bien, ustedes si lo pueden tener a mano ahí en sus problemas, aun cuando esto no tiene nada que ver con lo que ya se hizo, vamos a trabajar con las secciones, con cada una de las partes en que dividimos la figura, y vamos a determinar el producto de inercia de cada una de ellas. Yo me voy a tomar la libertad de comenzar por la segunda, y luego pasamos al triángulo, ¿ok? Vamos a comenzar por la segunda figura, que era la del rectángulo, ¿ok? Que siempre el rectángulo es el más sencillo, porque con el triángulo tenemos que hablar. Vamos a hablar entonces del rectángulo, y luego vemos la primera figura. El rectángulo está acá. Ahí está ubicado tal cual los ejes de la figura, ¿verdad? El rectángulo tiene 11 de base por 7 de altura. Y veamos, ¿no? Este rectángulo tiene el eje X del problema es este, el eje Y del problema es este. Por supuesto, ninguno de los dos ejes coincide con los ejes X y Y de la tabla, que pasa uno por un borde y el otro por la base. Entonces no coinciden los ejes, por lo tanto hay que aplicar teorema de Steiner, para lo cual cada vez que uno dice, bueno, eso es automático, muchachos, ustedes ven, si los ejes no coinciden, automáticamente tienen que saber que para resolver su problema de todo, para inercia y para producto de inercia ocurre igual, van a tener que aplicar el teorema de Steiner para trasladar a los ejes donde se quiere calcular esos momentos o producto de inercia. Y si ya sabemos que como los ejes no coinciden y que vamos a tener que aplicar Steiner, lo primero que uno hace cuando va a aplicar Steiner es determinar los momentos de inercia o el producto de inercia respecto de los ejes centroidales, ¿ok? Porque sabemos que los necesitamos, porque recuerden que el producto de inercia, aquí para el primero creo que lo escribí, no lo escribí, acá, en esta ecuacióncita que está aquí, el producto de inercia, la ecuación de Steiner para producto de inercia es el producto de inercia respecto de cualesquiera ejes, es igual al producto de inercia respecto de los ejes centroidales más el producto de las coordenadas centroidales por el área. Entonces, cuando ya sabemos que vamos a tener que aplicar Steiner, lo primero que vamos a buscar siempre es el producto de inercia respecto de los ejes centroidales, y ese para cada figura lo vamos a sacar de la expresión de la tabla. Pero aquí pasa algo muy particular, sin seguir mirando mucho todavía el problema. ¿Qué dijimos nosotros? Fíjense ustedes, ahora estamos hablando de que vamos a buscar el momento de inercia respecto de los ejes centroidales, el producto de inercia, perdón, respecto a los ejes centroidales. Y vamos a rayar acá para... Yo tengo mi rectángulo acá. Mis ejes centroidales son los que pasan, valga la redundancia, por el centroide C de la figura. Ahí no hay para dónde. Y en el caso de un rectángulo, tanto el eje horizontal centroidal como el eje vertical centroidal dividen a la figura en dos partes iguales. El eje vertical es eje de simetría y el eje horizontal también es de simetría. Entonces yo les decía, ok,
para este rectángulo del problema, que sabemos que los ejes X y Y no están centrados y no coinciden con los de las tablas, y sabemos que vamos a aplicar Steiner, insisto, para que capten la idea. Bueno, lo primero entonces que sabemos que vamos a tener que buscar es el centroidal, pero en realidad no lo vamos a tener que buscar. ¿Y por qué no lo vamos a tener que buscar? Porque el eje centroidal en el caso del rectángulo, es un eje de simetría que divide la figura en dos partes iguales. Así que sin mirar mucho la tabla, ya yo digo que el producto de inercia respecto a los centroidales es 0. Aquí lo tiene. Los ejes centroidales son de simetría. Cuando ustedes se van, si tienen la tabla a la mano, lo ven, y el producto de inercia respecto a los ejes centroidales nos colocan que es 0. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, y su XY es 0. Estamos hablando de esta parte de la ecuación. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿quién va a ser nuestro producto de inercia respecto de este eje X y de este Y? Nada más esta parte de acá. El producto de las coordenadas centroidales. ¿De quién? ¿De la sección compuesta? No. Coordenadas centroidales de la sección que estoy trabajando, que es el rectángulo. ¿Ok? Las coordenadas centroidales del rectángulo por su área. ¿Y cuáles eran las coordenadas centroidales del rectángulo? 4,50 y 0,50. Entonces, nuestro cálculo del producto de inercia va a ser directamente, fíjense aquí está la ecuacióncita, y XY para la sección 2, que es el rectángulo, el centroidal que es 0, más 4,50 positivo por 0,50 positivo, las ambas coordenadas con su signo positivo, por el área de la sección. Y el producto entonces de inercia que nos da, aquí lo tenemos. Este es el producto de inercia para esta sección del rectángulo respecto de los ejes X y Y del problema con los que queremos calcular el producto de inercia, que es con los que calculamos ya los momentos de inercia. ¿Ok? Espero que hayan entendido. ¿Entendieron? Si no me dicen nada, sigo. Vamos a la primera figura entonces ahora. La primera figura es la del triángulo. Yo traté de explicar lo más posible para ver si no se perdía la idea acá. Vamos con el triángulo. De más está decir que el triángulo no se parece para nada al de la tabla, con el eje X, Y por acá, el X, bueno, en la base. Aquí lo tenemos en el primer cuadrante. Aquí en el ejercicio está en el segundo, ¿verdad? Para efectos de inercia, como lo que nos interesa es cada eje, como les decía, habíamos dicho, bueno, el eje de la base les coincide con el de la tabla. Y pudimos calcular los momentos de inercia sin tanto problema. Pero ahora, cuando se trata de producto de inercia y vemos que la figura está volteadita o algo, hay que tomarse las cosas con calma y analizar la situación. Como les dije, traté de escribir mucho aquí para que le quedara como que por escrito. Acá se lo coloqué. Este triángulo no está como el de la tabla, ¿verdad que no coincide? Primero porque está en el otro cuadrante, no está pegado del eje Y, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los ejes es el que está desplazado, en este caso el eje Y, el eje X no. Pero cuando uno de los ejes ya está desplazado, el producto de inercia ya no coincide, y porque sí, no coincide con ninguno de la tabla, y porque sí, hay que hacer entonces, aplicar Steiner. Siempre. Cuando al menos uno de los ejes no coincide, ya sepan también que en ese caso hay que aplicar Steiner. Entonces, como hay que aplicar Steiner, lo primero que nos toca calcular, como ya les decía, es el producto de inercia respecto a los ejes centroidales. ¿Qué pasa? Aquí les coloco, este es el de la tabla. Aquí esto es lo que nos pone la tabla. El triangulito acá en el primer cuadrante con el eje Y a un lado y el eje X en la base. Los ejes centroidales, bueno, no están tan especificados en la tabla, pero ya saben ustedes que son los dos ejecitos que están ahí puestecitos a partir del centroide. Entonces, ¿qué? Teniendo estos dos ejes así, aquí, vuelvo y repito, presten atención a esto que viene, que esta es la parte donde muchas veces se tienden a confundir. Fíjense ustedes qué pasa. Como siempre les he dicho en la clase, la única herramienta de cálculo que nosotros tenemos, de lo que nos valemos para calcular figuras compuestas, son nuestras tablas, la que sea que ustedes tienen.
Con las tablas nosotros tenemos las expresiones para calcular todas las inercias. Y todas están revisadas y se supone que estos son expresiones autenticadas y verificadas de que están bien. ¿Qué me dice a mí la tabla? Yo veo que para este triángulo, o ubicado así como está acá, me dicen que el producto de inercia respecto del eje X y Y centroidal es negativo menos b cuadrado h cuadrado entre 72. Es negativo. ¿Qué quiere decir? Que el hecho de que quienes dedujeron esta expresión de producto de inercia para un triángulo, ¿qué quiere decir que les haya dado negativo? Lo que me pasé y repetí 10 veces ahorita cuando explicábamos lo de los productos de inercia. ¿Qué era lo que decíamos? Cuando un producto de inercia de una sección es negativo, cuando la concentración de área en los cuadrantes que dan productos X por Y negativos es más grande en esos ejes, cuando esa concentración de área es mayor, el producto de inercia será negativo. ¿Qué quiere eso decir? Es lo que yo les pongo acá. El producto según la tabla es negativo para esta figura orientada así. Eso indica que hay mayor área concentrada en cuáles cuadrantes, en el segundo y en el cuarto cuadrante. Claro, estamos hablando respecto de los ejes centroidales. Hay más área en este y en este, que es donde tenemos los productos X por Y que dan negativo. Aquí a la izquierda, para este cuadrante arriba, la coordenada X va a ser negativa y la coordenada Y va a ser positiva, o sea, ese producto va a ser negativo. E igual aquí es al revés, aquí la coordenada en el cuarto cuadrante, la coordenada X va a ser positiva y la Y va a ser negativa. Esos productos X por Y son negativos en el segundo y en el cuarto. Si ellos dedujeron la ecuación y nos pusieron que ese producto de inercia es negativo, nos están indicando que en este segundo y este cuarto cuadrante, cuando sumamos esas dos áreas, esas áreas van a ser mayores que las que hay aquí y aquí, y por eso el producto de inercia es negativo. O sea, es una forma de decir en cuáles cuadrantes está la mayor concentración de área. Entonces, que acá se los resalté, bueno, quiere decir que si ellos dicen que es negativo, la mayor área, la sumatoria de área mayor está entre estos dos, segundo y cuarto, es esta que resalté acá. Entonces, ya me están chuleteando de que aquí, en los cuadrantes donde está el vértice, pues aquí hay un vértice y aquí hay otro, en el otro vértice, que es el de los 90 grados, donde están los ángulos menores de 90, en este vértice, esas áreas que dan con esos vértices son las mayores. Quiere entonces decir, esto es según todo lo que nos ha dicho la tabla, según lo que nos indica la tabla. Si ya concluí que estas dos áreas son las mayores, me voy ahora a mi figura. ¿Cómo tengo yo la figura? Como la dibujé acá, volteada hacia el otro lado. Pero ya yo sé que a mí me dicen que la tabla me indicó que el área mayor está aquí y aquí, que esas dos áreas serían esta de aquí arriba con este vértice y esta de acá con este vértice, no donde está el ángulo a 90 grados. Estas dos son las áreas más grandes en el triángulo, si uno las calculara. Por lo tanto, en este caso, fíjense ustedes qué pasa. Una está en el primer cuadrante y la otra en el tercero. Si vemos en el primer cuadrante el producto coordenada X positiva, coordenada Y positiva, X por Y positivo. Si vemos aquí en el tercer cuadrante, coordenada X negativa, coordenada Y negativa, menos X por menos Y, también nos da positivo. Quiere entonces decir que por la forma como está orientado nuestro triángulo, ya la mayor concentración de área, que es la que hay en efecto en los cuadrantes donde se nos indica en la tabla, esta mayor concentración de área se está dando para nosotros en estos dos cuadrantes donde el área, el producto X por Y por A va a ser positivo. Entonces, en ese caso, aquí se los coloco, esto quiere decir que por la orientación de nuestra figura, el área mayor respecto a los ejes centroidales se encuentra en el primero y tercero, por lo tanto, para nosotros, en lugar de ser negativo, tenemos que considerarlo positivo, o sea, tomamos la expresión, pero va a ser positivo ese producto de inercia. Me cansé. ¿Entendieron?
Este análisis, cada vez que a ustedes les toque tomar producto de inercia respecto de los ejes centroidales, cuando se trata de figuras donde van a tener, donde hay un signo, ustedes van a tener que verificar, incluso si lo ponen positivo, ustedes tienen que verificar si a lo mejor para el caso, como está orientada diferente la figura, para el caso que se tiene, podría ser que fuera negativo más bien, ¿me explico? Entonces ustedes tienen que estar siempre con producto de inercia verificando en función de la orientación de la figura con relación a cómo está en la tabla, tienen que verificar cuál es el signo que le van a poner en la expresión. Fíjense que nos la da la tabla negativa, pero en realidad lo tienen que tomar positivo porque la figura está volteada. ¿Ok? Entonces, bueno, el punto es que hecho esto, ya se puede calcular el producto de inercia centroidal, B cuadrado por H cuadrado entre 72, positivo, tenemos el valor, y luego aplicamos Steiner para producto de inercia, que sería la suma del producto de inercia respecto a los ejes centroidales, más las coordenadas X por Y, que eran menos 2,66 y 1,33 por el área. Menos 2,66 negativo por 1,33 positivo por el área que era 10, ¿ok? Sumamos todo eso y fíjense lo que les indicaba. Nos da negativo el producto de inercia, porque ¿quién nos lleva a que el producto de inercia sea negativo? El producto de las coordenadas centroidales acá, porque esto es positivo, todo lo demás es positivo, pero este producto X por Y es negativo y es mayor su total a este término, por lo tanto nos da negativo. Ah, nos dio negativo. Y ustedes podrían decir, ¿y cómo sé yo si ese signo está bien o está mal? De entrada, muchachos, aquí en este problema se sabía que este producto de inercia de este triángulo tiene que ser negativo. De la misma manera que se sabía que el producto de inercia del rectángulo tendría que ser positivo. Me explico, esa parte se me pasó comentárselas antes. ¿No? Uno previamente puede saberlo. Fíjense dónde está concentrado el área de todo el triángulo. Todo el triángulo está aquí en el segundo cuadrante donde X es negativa y toda Y es positiva, menos X por Y negativo. Este producto de inercia de esta figura que está absolutamente en el segundo cuadrante tenía que darnos negativa. Si no nos hubiera dado negativo, teníamos que revisar el cálculo porque iba a estar mal. El producto de inercia del rectángulo nos dio positivo, tiene mucha lógica. Fíjense cómo es el rectángulo. El rectángulo que trabajamos inicia aquí, esto era menos 1 y muere aquí en 10, ¿verdad? Y sube hasta 4. Miren toda el área que está en este lado positivo, mientras que en este lado negativo está esto. Y luego por este lado tenemos esta, pero es más pequeña que la que tenemos arriba. Entonces, además está esta que nos da positivo con la otra. Entonces tiene sentido que el producto de inercia del rectángulo nos esté dando positivo. ¿Ok? ¿Lo vieron? Entonces, a lo que me quiero referir es que de forma más o menos aproximada, dependiendo, porque a veces que la figura tiene los ejes muy medio, casi que centroidales, entonces uno no termina de ver bien cómo es, no se puede apreciar, pero muchas veces para cada sección en particular, de repente uno puede tener una idea del signo que le debe dar en el resultado del cálculo de ese producto de inercia. Bien, eso por allí. Ya tenemos el rectángulo y el triángulo. La parte que nos faltaba era la de la semicircunferencia que está acá. ¿Ok? ¿Qué pasa con la semicircunferencia? Está desplazada respecto al eje Y. No está, el eje X no la divide en dos partes iguales porque recuerden que ella está más desplazada hacia arriba. De lógica que también hay que aplicar Steiner, como lo coloqué acá. Pero ¿qué pasa? Fíjense ustedes, como hay que aplicar Steiner, tenemos que primero buscar Y centroidal, o sea, respecto a los ejes que pasan por sus centroides, estos que están acá. Pero resulta que el eje X centroidal la divide en dos partes iguales a esa semicircunferencia. Es un eje de simetría, el producto de inercia respecto a los ejes centroidales es 0, la tabla se los indica también.
Entonces, nuestro cálculo de Steiner para el producto de inercia del semicírculo, este término es 0, lo demás es el producto de la coordenada X por la coordenada Y por el área, o sea, 851, 0,50 positivos los dos por 19,24. ¿Dónde está? Aquí, no lo veía. 851 por 0,50 positivos por el área positiva, aun cuando esta parte es la que se está restando de la figura, le colocamos su área positiva y fíjense que nos da el producto de inercia positivo, ¿ok? Nos da positivo, pero cuando vamos a calcular el producto de inercia total de la sección compuesta, lo que hacemos es restar este que obtuvimos acá, que es el área hueca de la sección, o sea, tomamos el área primero del triángulo, el producto de inercia del triángulo que nos dio negativo, más el producto de inercia del rectángulo, menos el producto de inercia del que acabamos de calcular de la semicircunferencia que tenemos acá, que nos dio positiva, pero es el área que vamos a restar. Aquí es donde colocamos el signo menos, ¿ok? Entonces eso nos da el producto de inercia de la sección compuesta. Este sí ya es el total. Igualito que con los momentos de inercia. Buscamos los momentos de inercia para cada una de las partes, sumamos algebraicamente, restamos el que tengamos que restar porque corresponde a un área hueca o vacía de la sección. Y ya, con eso nos da, esa sumatoria nos da el producto de inercia para la sección compuesta, como es el caso. Que fíjense que nos dio un valor, bueno, es que no sé, porque la figura en total está repartida, bueno, nos dio positivo, hay más área en este cuadrante, en definitiva, y como esta es hueca, nos dio un valor positivo. Ahí está que tal vez no se ve con tanta claridad lo del signo, pero si los cálculos están bien, como se presume en estos casos, bueno. Yo había dicho que no, me olvidé, esto lo hice ayer y ya se me había olvidado que yo igualito, lo que hice fue adicionar la parte de los ejes principales y su ángulo de inclinación. Yo les dije, ahí están las ecuaciones, de todas maneras vamos a decírselos, aquí está, es simplemente la aplicación, esta es la ecuación que les di, que les indiqué, para determinar el ángulo de inclinación de los ejes principales. Ese ángulo de inclinación se mide respecto de los ejes X y Y del problema, o sea, vamos a determinar, porque respecto a estos ejes X y Y es que calculamos momentos y producto de inercia, ¿cierto? Entonces, cuando decimos voy a calcular el ángulo de inclinación de los ejes principales, el ángulo de inclinación es de unos ejes que se rotan respecto a estos ejes X y Y, o sea, su origen es común. ¿Quiénes son los ejes principales, por si acaso? Los ejes principales se llama a esos ejes rotados respecto de los cuales tenemos el máximo y el mínimo momento de inercia, ¿ok? Eso es lo que se conoce como ejes principales de inercia. Entonces, cuando buscamos el ángulo de inclinación de los ejes principales, es el ángulo de inclinación de los ejes para los cuales vamos a tener ese máximo y mínimo de los momentos de inercia. La ecuación de cálculo es esta, ¿ok? Sustituimos ¿qué valores? Los valores de la sección compuesta totales, o sea, que nos dio el I sub X, el I sub Y y el producto de inercia. Fíjense, la ecuación menos y la tangente del doble del ángulo es aquí este 2 que está en la ecuación original dividiendo a esta parte del cociente, es lo mismo por doble C, pasa multiplicando arriba. Sería 2 por 61,56, que es el producto de inercia que acabamos de calcular de la sección compuesta, y aquí en el denominador nos queda nada más IX menos IY. Estos son los valores que determinamos en la clase de los momentos de inercia respecto de X y de Y de la sección compuesta. Dividimos
Este signo menos acá, fíjense que el producto nos había dado positivo, pero la ecuación nos manda a colocarlo el signo menos, le colocamos su signo negativo acá. Bueno, tangente de 2 θ, esto nos da 0.1725, si despejo, 2 θ es el arco cuya tangente valga esto, 0.1725. Eso nos da esto, y cuando lo divido entre 2, el ángulo de inclinación es pequeñito, menos de 5 grados, o sea que nuestros ejes son casi ejes principales, los que teníamos los ejes X y Y. La inclinación que hay que darles para tener mayor valor de inercia es bien poquitica. Entonces este es el ángulo que se supone que se deben rotar los ejes para obtener el máximo y el mínimo. ¿Y cuánto valen esos momentos de inercia máximo y mínimo? Se sustituye, lo que pasa es que no la puse acá, esta es la aplicación de las ecuaciones que están allí en la guía. ¿Está? De I máximo, E y mínimo, ¿ok? Y X más Y entre 2 más la raíz de esto entre esto, bueno, es lo que tenemos acá. Vámonos para la siguiente, que es donde estamos. Aquí está la ecuación. Y X más Y entre 2, el momento de inercia respecto de X más el de Y entre 2, más o menos la raíz de I sub X menos I sub Y entre 2, eso al cuadrado, más el cuadrado del producto de inercia. Se resuelve la ecuación, nos queda esto más esto, uno va a ser el momento máximo y otro va a ser el momento mínimo. Es mera aplicación de las ecuaciones que les indiqué allí. ¿Ok? Y ya. ¿Entendieron un poquito? Creamos que sí. Entonces, vuelvo y repito, entiendan lo del producto de inercia, es una variable más, aparte de todo lo que les expliqué, que en qué consiste, ver cómo está distribuida el área respecto al sistema de ejes. Se necesita el producto de inercia para calcular los ejes principales, su orientación, y para calcular los momentos de inercia máximo y mínimo, ¿ok? Que por eso era que a esto se le llamaba momentos principales de inercia, es el momento máximo y el mínimo, y ejes principales de inercia son los ejes respecto de los cuales se dan ese máximo y mínimo momento de inercia. ¿Ok? ¿Alguna pregunta ahorita? Ay, alguien me escribió, yo no vi, ¿será cuándo? Ok, no sé. Yo hablo mucho y me demoro. Este era el siguiente ejercicio que habíamos planteado. Que creo que eso fue en una clase desde acá también, en línea. Que lo importante de él es que tenía como que una parábola, ¿ven? A esta figura de aquí, nosotros ya no le hemos calculado ni momentos de inercia ni productos de inercia. Este ejercicio se los completé acá. Esta es la foto de la clase, de la pizarra, con los valores que determinamos cuando buscamos centroides. Hasta ahí llegamos. Pero ahora le hice los cálculos de los momentos y productos de inercia de esta sección. Recordemos que esta sección está formada por lo que tomamos fue la parábola menos este triángulo menos el rectángulo. Esas son las tres partes que consideramos. ¿Okay? La parábola menos el rectángulo menos el triángulo. ¿Ok? Entonces, vamos acá está, yo se los voy a pasar toda esta foto, todos estos PDF, los cálculos, momentos y productos de inercia. Comenzando con la primera, que es la media parábola, ¿ok? Fíjense que la media parábola está desplazada un poquitico respecto de los ejes, ¿ok?
tanto no está centrada ni ubicada respecto de X ni de Y, entonces esa parábola automáticamente para momentos de inercia y productos de inercia ya sabemos que vamos a tener que aplicar Steiner, teorema de los ejes paralelos, ¿ok? La media parábola tiene por base 5, por altura 7, su vértice está acá. Si ustedes ven las tablas, la media parábola, se dan cuenta de que la parábola está orientada igualito, ángulo a 90 grados arriba, vértice abajo, sobre la misma vertical, está orientada de forma idéntica a la figura de la tabla. Por lo tanto, sabemos que aquí no vamos a tener que estar rotando ni haciendo cosas extrañas, ¿ok? Los valores que vamos a tomar son directamente los de la tabla. ¿Pero cuáles valores? Como la parábola está desplazada respecto a los ejes X y Y en comparación a cómo está en la tabla, sabemos que vamos a tener que aplicar Steiner y entonces tanto el momento de inercia respecto de X como el momento de inercia de Y como su producto de inercia, vamos a tener que calcular los centroidales que nos da la tabla, acá, para aplicarles el teorema de los ejes paralelos. Aquí está todo, aquí no sé, les escribí como que más que en otros. Está orientada igual que en la tabla, no hay que invertir ejes, no hay que rotar nada, está igualita, ¿ok? Estos son los valores que habíamos obtenido, que sabemos ya que los necesitamos en los cálculos. Entonces, como la figura está desplazada, vamos a tener que buscar las inercias centroidales para hacer el traslado de ellas hacia los ejes X y Y del problema, ¿ok? ¿Qué nos dice la tabla? Para momento de inercia respecto del eje X, la centroidal 8b por h al cubo entre 175. Busquen si tienen sus tablas ahí a mano, vean lo que dice la tabla, es la expresión que estamos usando, tal cual, sustituimos valores y ya tenemos la centroidal. O sea, esta es respecto a los ejes centroidales, los que pasan por el centroide de la figura. Esto no es IX, esto no es IX respecto al eje X acá, sino el que pasa por el centroide de la figura de la parábola en este caso. ¿Ok? Acá indiqué cuál va al cubo, la dimensión perpendicular al eje respecto al que estamos calculando. Si estamos calculando IX centroidal, o sea, respecto al eje X horizontal aquí, la que va al cubo es la vertical, que es el 7. La dimensión que va al cubo. Bien, entonces una vez que tenemos la I sub X centroidal, ya podemos aplicar Steiner, ¿verdad? Entonces sería, revisa, este valor hay que revisarlo. Yo no me di cuenta de este 980, ¿cuál es el valor real? Ni sé, y no tengo la calculadora aquí. Verificamos, bueno, o yo me comprometo a revisarles este valor porque aquí yo había hecho unos cambios y no me di cuenta de algo acá. Este valor de aquí es la IX centroidal y aquí tengo 7840, que me suena que debe ser el valor y no sé por qué tengo 980 aquí. No sé. Esto hay que revisarlo, muchachos, se los digo. Pero bueno, por lo demás, es la IX centroidal más el área de la sección por la distancia al cuadrado entre el eje X que queremos y el eje X centroidal, y esa distancia no es más que la coordenada Y, que en este caso es 620, ¿vale? Entonces tenemos, eso nos da en principio el momento de inercia respecto del eje X para esa sección. Cónchale, no tengo los valores, sino yo voy a rectificar esto y después se los paso corregido, pero mosca que esta es la IX centroidal. Me dio el momento, una cosa mal allí. Bien, eso con relación al momento de inercia respecto del eje X. Ahora vamos con el momento de inercia respecto del eje Y centroidal para trasladarlo también al eje Y del problema. El eje Y, según la tabla, el momento de inercia respecto del eje Y es 2b, la centroidal, perdón, es 19b al cubo por h entre 480. Eso es lo que dice la tabla, ¿ok? Lo que tenemos acá. Luego, tal cual, sustituir valores 19b al cubo por h, o sea, ¿quién va al cubo? El perpendicular, o sea, ¿quién va al cubo en este caso? El 5.
5 al cubo por 7 entre 480, este es el centroidal. Ahora lo trasladamos al eje Y, sería entonces el momento de inercia respecto del eje Y centroidal más el área de la sección por la distancia entre los dos ejes Y, que sería este eje Y el eje Y del centroide acá, que no es más que la coordenada X, 3.875 al cuadrado, o sea, y sub Y centroidal más el área por la distancia entre los dos ejes al cuadrado, y eso nos da el momento de inercia respecto del eje Y para esa figura, ¿ok? Que estamos hablando de la parábola. Y luego viene el producto de inercia para la sección para la parábola, para calcularle a cada figura de una vez todos sus valores. Para la media parábola, el producto de inercia respecto de los ejes centroidales, la tabla nos dice b cuadrado h cuadrado entre 60. Es tal cual lo que tomamos. Y como la figura está orientada igualito, la de la tabla a la del problema que tenemos, ya sabemos que no tenemos que estar haciendo ningún análisis, la figura está idéntica a la del problema, no hay que estar, será positivo, será negativo, no, como está igualita y la tabla nos dice que es positivo, lo tomamos tal cual. Entonces, bueno, sustituimos los valores y eso nos da el producto de inercia respecto de los ejes centroidales, ¿ok? Ya aquí no hay que hacer análisis de signo, incluso para los que sigue, o sea, para terminarlo de calcular respecto de X y Y, es lo que nos dé, como nos dé, positivo o negativo. Aplicamos Steiner. El producto de inercia respecto de los ejes X y Y será el producto de inercia respecto de los ejes centroidales más las coordenadas X y Y por el área, ¿ok? Acá lo tenemos, el que determinamos centroidal más el X por Y, que ambas coordenadas son positivas, 3.875 y 620 por 2333, 3.875 por 620 por 2333, todo es positivo. El producto de inercia de la parábola es positivo y, como es de esperar, obviamente que es positivo porque está ubicada toda en el primer cuadrante. Cuando calculemos el producto de inercia de tanto de este triángulo como del rectángulo, nos debe dar positivo también, porque todas esas tres figuras están contenidas totalmente en el primer cuadrante. Sus productos X por Y de todas van a ser positivos. Ahora bien, eso no quita que nos den positivo, pero como son figuras que le vamos a restar a la sección, esos productos de inercia nos va a tocar restarlos. ¿Ok? Y bueno, así se obtuvo el producto de inercia para la parábola, ¿ok? Positivo. Segunda figura, el rectángulo. Aquí lo tenemos. Como está desplazado, de más está decir que qué momento de inercia, qué expresiones vamos a usar para calcular todo aquí, momentos y producto de inercia. Las centroidales, ¿ok? La tabla nos dice que para un rectángulo, fíjense, nada de que parece que es más alto que bajito y que ancho y entonces no sirve esta, no, tomen la expresión porque rectángulo, rectángulo, sea como sea. Entonces la expresión nos dice que el I sub X centroidal es B por H al cubo entre 12, ¿ok? La base es 2, la altura es 4, ¿ok? Entre 2 y 4 y entre 5 y 9 y 4 por acá. 2 por 4 al cubo, la que va al cubo es el 4, entre 12, eso nos da el momento de inercia respecto del eje X. Lo trasladamos por Steiner hasta el eje X del problema. Ponerlo así. Sería entonces respecto al eje X el centroidal más A por la distancia en Y, pues por la coordenada Y al cuadrado. Y su X sería entonces 10.667 más el área que es 8 por 7 al cuadrado. Entonces el momento de inercia respecto del eje X ya está calculado. Aquí les dejé una preguntita para que ustedes mismos la respondan. Porque ya esto se los dije yo en clase y aquí. ¿Por qué si el rectángulo es un área hueca no lo ponemos negativo aquí cuando vamos a calcular, aplicar Steiner? Ya eso se los dijimos, no se pone negativo por algo. ¿Ok? Ya ustedes saben dónde es que va negativo.
Bien, eso con relación al I sub X. Quedó lista el momento de inercia respecto del eje X para ese rectángulo. Ahora vamos con el momento de inercia respecto del eje Y para el mismo rectángulo. El rectángulo tiene dimensiones 2 acá por 4 de altura. ¿Cuál va a ir al cubo en la que sea la expresión para el cálculo? La perpendicular. ¿Cuál es la que va perpendicular al eje Y? La horizontal esta, que es 2. ¿Ok? Entonces, para el eje Y, para el rectángulo, el momento de inercia centroidal es lo mismo. B al cubo por H entre 12. ¿Dónde está? Aquí. ¿Ok? ¿Quién va al cubo? La dimensión 2 por 4 entre 12. Este es el momento de inercia respecto del eje Y centroidal. Lo tenemos. Lo que toca ahora es trasladarlo al eje Y. ¿Cuál es la distancia entre el eje Y centroidal, el que está aquí, el que pasa por el centroide del rectángulo y este eje Y? La coordenada X centroidal de ese rectángulo que nos dio 3, ¿ok? Entonces lo trasladamos al eje Y, sería el 2.667, que es el centroidal, más el área, por 3 al cuadrado. Eso nos da este valor. Y entonces ya tenemos el momento de inercia respecto del eje Y para ese rectángulo, ¿ok? Nos falta solamente para él determinar el producto de inercia de esa figura. ¿Qué pasa con la figura? Es un rectángulo. Está desplazado respecto de los ejes, pero respecto a sus ejes centroidales, el producto de inercia, ¿cuánto va a ser? Va a ser nulo, es 0, porque para un rectángulo, de paso, los dos ejes son de simetría. Tanto su eje X centroidal como su eje Y centroidal lo dividen en dos partes igualitas. Así que para el rectángulo, el producto de inercia respecto a los ejes centroidales ya sabemos que es 0. ¿Por qué? Ok, ya saben. Le aplicamos entonces Steiner para llevarlos a los ejes X y Y. Aquí estaban, el área es 8, coordenada X centroidales 3, coordenada Y centroidales 7, ya las habíamos calculado, entonces aquí vamos. Sería 8 por 3 por 7, ¿vale? Y eso nos da el producto de inercia para el rectángulo. Nos da un valor positivo. ¿Cuándo lo vamos a poner negativo? Al final, cuando vayamos a hacer la sumatoria de todos los productos de inercia, porque es un área que le vamos a restar a la sección. Por último, este centro, el triángulo. El triángulo es la figurita más complicada en este problema para efecto de todo, para todos, incluyendo por supuesto el producto de inercia. El triángulo de nuestra figura está acá. Va de 4 a 7 y en el eje Y de 7 a 9. O sea, aquí tiene base 3, altura 2. Ya tenemos sus dimensiones, sus coordenadas, perdón, su área calculada y sus coordenadas X y Y. ¿Qué pasa acá? Este triángulo no está ni orientado igual ni nada. Él está volteadito. En la tabla nos aparece con el ángulo 90 grados abajo, y allí en la figura nos aparece el ángulo 90 grados arriba. O sea, ella está como que revertida, volteada. ¿Ok? Los ejes no coinciden. Bueno, no coinciden, eso se soluciona con Steiner. Pero fíjense que en la primera figura, cuando hicimos la parábola, los ejes no coincidían y había que hacer Steiner, pero no se nos complicó nada ver quién era I sub X o quién era I sub Y, porque son como la figura de aquí está orientada igualita a la de la tabla, el I sub X era el mismo y el I sub Y es el mismo que nos da la tabla y el I sub XY también, no teníamos que complicarnos. Si la figura hubiera estado rotada con el vértice para otro lado y no sé cuánto, habría que haber, bueno, el eje X, tomamos los ejes X y Y se invierten, qué sé yo, ahí no hubo que hacerlo. Acá, con el triángulo, sí hay que verificar qué está pasando, si se voltean los ejes o no. Entonces, creo que no se voltean, pero igual hay que hacer el análisis porque vemos que está completamente diferente. Pero, ¿qué está pasando aquí? Fíjense.
Acá se los escribí de todas maneras. La figura no está igual a como aparece en la tabla. Ah, pero ya va. Ella está como que rotada, fíjense ustedes, en la tabla aparece aquí arriba, como que en el primer cuadrante, ¿verdad? Y nosotros lo tenemos con el ángulo 90 grados aquí arriba, es como que se revirtiera hacia abajo, se rotó sobre el eje X, ¿ok? Esa figura. Entonces ella quedó como que volteadita hacia abajo porque así es como la tenemos nosotros en el problema, como la que aparece aquí punteada. ¿Lo están viendo? Entonces, ¿qué pasa? Oye, no hay que voltear ejes X y Y. O sea, el eje X sigue siendo un eje. ¿Qué pasa? Fíjense, a ver si no. El eje X sigue siendo X, no mentira. Y el eje Y sigue siendo eje Y, el vertical. Lo único que no es ni el eje X ni el eje Y del problema planteado. O sea, Steiner con esto también. ¿Ok? Entonces vamos a usar las fórmulas de la tabla igualitas porque lo que es X y lo que es Y, pero para las expresiones de las coordenadas centroidales, I sub X e I sub Y centroidal. ¿Qué nos dice la tabla para el I sub X centroidal? Para el I sub X centroidal la tabla nos dice que es B por H al cubo entre 36. Vean sus tablas para que se ubiquen y vean que tenemos lo que son las expresiones que usé. Base por altura al cubo entre 36. Ya tengo la I sub X centroidal determinada. Esa I sub X la vamos a trasladar al eje X abajo, o sea, la vamos a llevar del eje X centroidal aquí arriba a este eje. ¿Cuánto es la altura o la diferencia? Pues la distancia entre ambos ejes X, Y, centroidal, 8.33, ¿ok? Cuando lo vamos a trasladar sería entonces la inercia centroidal más el área del triángulo, que es 3, por el cuadrado de la distancia entre los dos ejes X, que es 8.33 al cuadrado, ¿ok? Y eso nos da el momento de inercia respecto del eje X del problema. Y aquí dice IXC, creo que yo lo llamé para figuras A, B y C. Para el eje Y también vamos a tomar la expresión de la Y centroidal de la tabla, ya lo dijimos, porque hay que trasladarlo al eje Y del problema. Según la tabla, la I sub Y centroidal es B al cubo por H entre 36, es la misma expresión, fíjense que lo que cambia es cuál va al cubo, en este caso aquí va al cubo la dimensión 2, aquí va al cubo la dimensión 3. 3 al cubo por 2 entre 36. La I sub Y centroidal nos da 1,50. Aplicamos Steiner y sería entonces el I sub Y centroidal más el área que es 3 por la distancia al cuadrado entre ambos ejes Y, que sería la coordenada X, que es 5. ¿Ok? Entonces acá la tenemos. 3 por 5 al cuadrado, y eso nos da I sub Y 76,50. Fíjense que la I sub X da 208,98 y la I sub Y da 76. ¿Por qué será que da más alto el valor de la I sub X que de la I sub Y? Recuerden lo que yo les comentaba. El momento de inercia tiene que ver con rotación en torno al eje, y que mientras más alejada esté la sección, mientras más área haya alejada del eje en cuestión, o más alejada esté esa área, más alto es el valor del momento de inercia. Entonces, ¿qué está pasando aquí con este triángulo? Fíjense que respecto de X nos dio más alto que respecto de Y. Fíjense ustedes, primero cómo es la figura. El triángulo está así, o sea, en el mismo triángulo, o en el triángulo mismo, el área mayor está aquí arriba. Fíjense que si vemos hacia aquí abajo queda la esquinita con este vértice, pero en la parte superior hay más área del triángulo, y de paso, fíjense, de aquí a aquí hay 7 centímetros, y de ahí para arriba es que está el triángulo, ¿ok? En cambio, esto es si vemos cuando toque rotación en torno del eje X, qué distancia hay del eje X. En cambio, respecto del eje Y, la figura, fíjense, la mayor área es la que está más pegadita también, incluso de este lado, más cercana al eje, y la distancia
mientras que de aquí a aquí hay 7 y más para el área de la figura, por este lado lo que hay es 4. La distancia para la rotación en torno del eje Y, o sea, está más cerca del eje Y, por lo tanto, respecto del eje Y, obtenemos valores de momento de inercia menores a los que tenemos, menor al que tenemos con respecto del eje X. ¿Ok? Eso por allí con esa pregunta que les coloqué. Queda también para su análisis, para que razonen eso y lo entiendan. Y bueno, falta el producto de inercia. ¿Ok? Aquí, como la figura sí está volteada, porque según la tabla está arriba, según la tabla él está arriba, pero nosotros, o sea, arriba sí con el ángulo a 90 grados acá, en cambio en la figura lo tenemos al revés. No se cambian los ejes X y Y, pero sí la orientación del triángulo se cambia un poco. Entonces hay que hacer el análisis. El producto de inercia, que es lo último que nos falta por calcular aquí, el producto de inercia para esta figura, ya lo sabemos por el problema anterior, nos dicen respecto a los ejes centroidales es negativo. Vamos a ver cómo es entonces para nosotros con la figura volteadita sobre sí misma que la tenemos allí. Según la tabla es negativa. Esto significa que para esa orientación del triángulo respecto a sus ejes centroidales hay más área concentrada en los ejes donde el producto de X por Y es negativo, por eso nos lo ponen negativo, eso ya lo dijimos ahorita. Eso ocurre en el segundo y cuarto cuadrante. Cuando se giran esas figuras, cuando se gira la figura, fíjense ustedes, pues, lo que pasa es que aquí no hay cómo yo dibujar. Respecto de los ejes centroidales en la tabla, para que sea negativa, era lo que decíamos, hay mayor concentración en el segundo cuadrante respecto, no, vamos a ponerlo aquí porque si estoy hablando en el aire, voy a ponérselo para que lo vean. A ver si ven aquí. La tabla nos lo coloca así. Estos son los ejes centroidales. Y nos dice que respecto de los ejes centroidales, el producto de inercia es negativo. Quiere decir que hay mayor concentración de área. Aquí es lo que hablamos ahorita con el otro problema. Y acá, en este cuadrante y en este. Ahora, cuando nosotros tenemos nuestro triángulo al revés, o sea, revertido sobre sí mismo, que lo tenemos así, ¿se ve? Sí, se ve todavía. No, vamos a hacerlo más grandecito. Respecto de sus ejes centroidales, son los que la tabla me dice que son más grandes, los dos que dan con los vértices, o sea, este y este. Y cuando yo tengo la figura volteada, respecto de estos ejes centroidales, la mayor concentración de área, ahora como en el problema anterior, fíjense que me está quedando en el primero y el tercero. X positivo, Y positivo, producto X por Y positivo. X negativo, Y negativo, producto X por Y positivo también. Hay mayor concentración de área en estos dos. Por lo tanto, para nosotros, nuestro producto de inercia, ¿cómo va a ser en nuestro caso? Positivo. ¿Están entendiendo? Espero que agarren la idea. Les recomiendo que estudien y practiquen si pueden este fin de semana. Espero que sí, no vacacionen mucho. Producto de inercia positivo, entonces, para el caso de la figura del triángulo como nosotros la tenemos acá. Entonces, el valor también lo vamos a tomar positivo, no negativo. Calculamos el producto de inercia, B por H al cuadrado entre 72 positivo, y lo trasladamos a los ejes X y Y. ¿Cuáles eran las distancias? 5 y 8,33, y el área es 3. Entonces nuestro producto de inercia es el centroidal más 5 por 8,33
por el área que es 3. Y eso nos da el producto de inercia del triángulo. Positivo según cálculo, porque está toda esa, es una figura que está en el primer cuadrante. Ya habíamos dicho inicialmente que esas 3 figuras, al calcularle el producto de inercia, nos tenía que dar positivo. ¿Cuál es el detalle? Que los vamos a poner negativos ahora a la hora de calcular para la sección compuesta. O sea, aquí lo que hice fue colocar cada una de las figuras con los valores que obtuvimos de inercia en X, en Y y producto de inercia, ¿ok? Los valores que obtuvimos para cada una de las partes, y para el rectángulo y el triángulo todos los valores de IX y de Y los pongo negativos, que los vamos a restar porque son áreas huecas, y de la misma manera resto los productos de inercia y para el triángulo, para los momentos, y el producto de inercia también los coloco negativos, ¿okay? La sumatoria de todos ellos nos da los momentos y producto de inercia para la sección compuesta. ¿Lo están viendo? Eso por allí. Y este sería el segundo ejercicio que hicimos cuando calculamos centroides. Para la clase que viene vamos a seguir y vamos a hacer el tercero, el que seguía, y por ahí seguimos y le añadimos algunas cosas otra vez de inercia, de rotación de eje, para que ustedes se orienten también con eso. Y bueno, ya, eso por allí. Me pedía alguien problemas, yo les voy a mandar algún problema resuelto mío por allí para que también practiquen. Ya la materia está dada, muchachos, ya de aquí en adelante quedan ustedes practicar lo más complicado, que es analizar lo de los productos de inercia, y cuando las figuras se voltean, cualquier duda, bueno, me preguntan, pero es bueno que vayan tratando de afinar ese conocimiento por allí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? No digo otras, que hoy en estado mudo, estoy hablando solita yo. ¿Entendieron? ¿Hay alguna duda? Porque hasta aquí sí sería ya la clase de hoy. Como que nos quedamos hasta aquí. Bueno, muchachos, si no hay más nada, hasta aquí llegamos. ¿Ok? Espero que hayan entendido, qué bueno, y cualquier duda, bueno, estamos a la orden. Voy a estar enredadita estos días, parece mentira, pero no, en el momento que pueda les voy a estar contestando. Me pueden preguntar cuando estén estudiando, no hay inconveniente, ¿ok? Estamos a la orden. Y la clase será la próxima semana igual, el otro jueves. Esperemos que se pueda sin problema. Vamos a procurar que más temprano, porque es que se me tiende a ir la luz después de las 6, está visto y eso está comprobado. Entonces, bueno, o antes como ayer. Y bueno, quedamos así. Estamos hablando, muchachos, que estén bien chévere. Yo les voy a mandar después Voy a revisar aquí qué pasó. Creo que fue al principio un valor que copié mal, pero yo se los verifico para no mandarles con error esto en este problema. Y el anterior se los mando ya para que cuando estudien tengan eso a mano. ¿Ok? Que estén muy chévere. Feliz fin de semana, chicos. Que estén muy bien. Chaito, pues.